Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, ¿la leemos todo? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Repite la última parte, la convicción de lo que. Hay otra traducción que dice, la fe es pues la base o la confianza de que recibiremos lo que esperamos. Y hay otra que a mí me gusta más y que es la original, porque la palabra certeza la pusieron porque no encontraban la palabra apropiada, pero está totalmente alineada. Entonces, la otra dice, la fe es el hecho de garantía, o más bien el título de propiedad de las cosas que hemos esperado. Lo repito, la fe es el hecho de garantía, o más bien el título de propiedad, que es la palabra. ¿Está anotando alguien? Es Hypostasis. Hipostasis. La palabra hipostasis. Mire, cuando pusieron el nombre de certeza, los que estaban traduciendo le pusieron certeza y que está muy bien, pero la palabra hipostasis salió un poco después cuando desenterraron unos baúles que estaban enterrados bajo tierra y eran, escuche, decía hipostasis y eran títulos de propiedad. Desde ahí, porque la palabra no la podían traducir, la palabra original del griego ahí que dice es la certeza, es hipostasis, o sea, es el título de propiedad de algo que usted está esperando. Vale decir, de repente la iglesia, ponte tú, gloria a Dios, le dice, pastor, aquí están los documentos de un auto 0 kilómetros año 2020. No, pero es que sí. Estoy poniendo un ejemplo. Usted, la iglesia se une, dicen quieren hacerle al pastor algo. Mire, no voy a decir eso porque acá nunca usamos ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea es que usted viene y me pasan el padrón y las llaves. Yo no he visto el auto, ya no he visto el color, no sé el modelo, nada. Ustedes simplemente me dijeron, aquí están las llaves y el padrón. ¿Qué es lo que me está entregando? El título de propiedad de algo que no he visto. ¿Se entiende? O sea, la fe es el título de propiedad de lo que usted está pidiendo. Aunque usted no lo. Entonces, hoy en día, para mucha gente la fe ha perdido su sentido. Y es una especie de creencia vaga e imprecisa de algo. Pero en nosotros, la palabra de Dios significa mucho más. Es la certeza o el título de propiedad de lo que se espera. O sea, es la hipostasis. ¿Amén? Cuando nosotros estamos pidiendo algo, no es esperanza. La fe es inmediata. La fe es creer que ya está. Ahora, a través de la oración, nosotros lo hacemos vida. Por ejemplo, la vez pasada que hablé de fe, decía que Daniel oró, él oraba 3 veces al día y pidió una situación puntual. Y estuvo 21 días sin ver respuesta. Entonces aparece el ángel a los 21 días y le dice, Daniel, desde el primer día que te pusiste a orar, yo envié la respuesta. Pero el príncipe de Persia se me opuso en la mitad en el aire, porque no se olvide que aquí estamos nosotros en el primer cielo, el segundo cielo es donde están todos los demonios, y en el tercer cielo donde está Dios. Cuando nosotros hacemos una oración de 5 minutos no pasamos ni siquiera la pluma vi. ¿Entienden lo que digo? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que orar y proyectarnos en establecer para cruzar ese lugar. Entonces, la respuesta fue enviada, pero en el segundo cielo el príncipe de Persia peleó con el ángel Miguel y dijo, se demoró todo este tiempo porque estaba peleando con él, pero desde el primer día te escuché. Entonces, por eso que nosotros
tomamos el título de propiedad, creemos que la sanidad está hecha, creemos que eso que estamos pidiendo está hecho, pero hay que mantenerlo a través de la oración y traerlo al presente. Pero está hecho. No sé si me entiende. Entonces, la certeza o el título de propiedad de lo que se espera, la hipostasis. Ahora, si usted y yo o alguien está flojo en fe, es porque está flojo en la palabra. Recuerde que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y crece y se edifica cuando uno la estudia y se relaciona fielmente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno va escuchando los testimonios de cada persona en 2000 años, en 4000 años. Todo lo que ha sucedido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hay testimonios de fe, donde Dios ha movido, Dios es eterno y se ha movido en toda la Biblia para mostrarnos a nosotros que Él no cambia, que Él ha sido el mismo desde el principio, que lo vivió con un hombre de hace como 5000 años atrás, otro hace 2000 años atrás, otro hoy día, ¿me entiende? Dios no cambia, Dios tiene el mismo modo operandi siempre. Por lo tanto, si usted se relaciona con Él, si usted lee su palabra y lee sus hechos, usted se relaciona y empieza ya a vivir en la atmósfera, en la dimensión de lo que Dios es. Por lo tanto, no le cuesta creer. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted es flojo en fe, es porque es flojo en la palabra. ¿Me está entendiendo? Al estar alejado de lo espiritual y de los hechos de la palabra, uno tiende a levantar un enemigo fuerte, que es el humanismo, es lo mental y es lo terrenal. Porque está más relacionado con todos los caos, todos los problemas que están aconteciendo. Uno está alejado de Dios, no está alejado del problema que escucha en las noticias, de las revueltas, del tema social, de que no hay pega. ¿Entiende? Uno cuando se mete con el Señor y empieza a escuchar su palabra, empieza a leer, empieza a buscarlo a Él, se empieza a llenar de lo que Él es. Él no tiene que ver con problemas sociales ni económicos. Somos nosotros los que nos alejamos o no nos alineamos con Él. Por lo tanto, cuando usted se mete con Dios y empieza a escuchar su palabra, empieza a escuchar un mensaje, empieza a leer las grandes cosas que Dios ha hecho, uno simplemente se empieza a llenar de su presencia, a llenar de fe y empieza a declarar y empieza a vivir en la dimensión de Dios. Y eso es lo que le pasó precisamente a Tomás, que fue la que vimos la vez pasada. ¿Se acuerda? Pero Tomás dice, Juan capítulo 20, versículo 24b y 25, dice, pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, ¿cuál es el contexto de eso? Jesús se había muerto y le había dicho 3 años, le había dicho a los discípulos, yo voy a morir, voy a pagar el pecado de todo el mundo, pero al tercer día voy a resucitar. Eso se lo dijo durante los 3 años y medio. Por eso que tienes que escuchar lo que Dios está hablando a través de la palabra. Aló. Tiene que escuchar lo que la palabra dice y no alinearse con lo que dicen las noticias, no alinearse con lo que está diciendo el pájaro de mal agüero, sino que lo que Dios está diciendo en este tiempo. Entonces, Jesús resucita al Señor, pero Tomás, uno de los 12, ¿estamos ahí? Ah, sí, dije ve. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando se le apareció a los discípulos. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces dice, pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos, ¿sí está ahí? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Me entiende? En el fondo, esto es, si veo, creeré, y si no veo, no creeré. Y el Señor lo reprendió duramente, hermano, por su incredulidad. Diga, incredulidad. Marcos capítulo 16, versículo 14.
Jesús no estaba de acuerdo, Él no dice las cosas varias veces solamente, Él las dice una vez y cree que usted cree. Espera que usted y yo le creamos, porque Él no miente. Si dice algo es porque así va a ser. No lo cuestione. Y Él se molestó con Tomás porque lo cuestionó. Entonces dice, finalmente se apareció a todos, a los que quedaban. Acuérdense que Judas había muerto. Estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Si usted está leyendo eso, ¿usted cree que es una mentira? Es Dios hablando lo que Él es. Él tiene el poder del espacio. Él se mueve en la eternidad. Él puede hacer un corte y entrar donde Él quiere. Somos nosotros. Él por nosotros hizo un paralelo y se metió en 80 años que nosotros tenemos. Pero Él se mueve en la eternidad. Y Él no ha cambiado su forma. Por lo tanto, Él espera que nosotros nos subamos a su dimensión para empezar a ver como Él ve. Con el tamaño Dios que tenemos. No con el problema que tenemos. Con el tamaño Dios que tenemos. Por eso que Él se enojó y dijo, finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Por qué es tan peligrosa la incredulidad? Porque te aleja de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Estoy tirando el fundamento. Mirad, hermano, ¿qué dice? Lo leemos todo. Que no haya ninguno de vosotros. Ninguno significa ninguno. Sin excepción. Él espera que todos los que estemos aquí veamos las cosas como Él las ve. Y Él dice, mire, hermano, espero que ninguno de ustedes, esa es la idea, que ninguno de ustedes haya corazón malo. ¿De qué? La incredulidad para Dios es mala. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Cuando tú y yo entramos en incredulidad, lo que estamos haciendo es apartarnos de Él. Cuando usted razona y mete la lógica, usted se está apartando de Él. Porque no está en la dimensión de lo que Él puede hacer. Lo estamos viendo como humano. Todo el capítulo 1 de Romanos habla de eso. Y dice, lo trajeron a un nivel humano. ¿Cómo dice Romanos el primer capítulo? Lo voy a poner así, me acordé de repente. Mire, el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se creían muy sabios con esto, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, le cambiaron la gloria de un Dios soberano a pensar que es un Dios como nosotros. Por eso que usted y yo no vemos los cambios en fe. Por eso que Dios no hace milagros muchas veces, porque nosotros vemos las cosas como nosotros las podemos arreglar, pero no como Dios las puede hacer. ¿Entiende? Entonces dice, por lo cual, y aquí viene toda la degradación del hombre, ¿por qué está el hombre así? Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, que son cosas sexuales, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. O sea, todo el mono, cualquier cosa es más famoso que Dios. Más que el Creador, el cual es bendito por los siglos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el ano, por el que está contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, que es la vagina, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos entre hombres con hombres. Y después dice, no, si la Biblia no habla de eso. Y recibiendo en sí mismo la retribución.
28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, murmurador, etcétera, etcétera. No estoy pasando lista, ¿no? Eso somos. Por eso que el hombre es malo en sí. A un niño usted le dice, no meta los dedos al enchufe. Es impresionante. Y la maldad está en ellos. ¿Entiende? Somos malos. Aunque usted le quiera arreglar la vuelta. Entonces, ¿por qué fue tan difícil, recordando un poco lo que vivimos, por qué fue tan difícil para Tomás creer que Jesús estaba vivo? Porque los paradigmas naturales son muy fuertes. Tomás había visto los clavos traspasar las manos de Jesús y vio la lanza atravesar su costado, por lo tanto sus sentidos físicos le decían que Jesús estaba muerto. Mente terrenal. No como Dios está diciendo, súbase acá arriba a lo sobrenatural donde yo me muevo. No vas a conseguir nada si te mueves en lo natural. Yo no creo que usted quiera eso. Yo creo que usted quiere llegar y ver cumplido sus sueños, ver que la gloria funcione, que todo su trabajo, todas sus relaciones sean alineadas con Dios. Pero para eso tiene que subirse ¿a dónde? A la dimensión de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a él siendo discípulo? Por eso no tiene que ver con cargo, tiene que ver con querer, tiene que ver con corazón abierto, corazón humilde para conocer a Dios y para reconocer que Él tiene la última palabra. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué le costó a Tomás? Porque él vio todo lo que un humano, nunca había visto un humano resucitar. Por lo tanto, su mente lo aplastó, sus sentidos físicos le decían que Jesús estaba muerto y esto anulaba totalmente la palabra de resurrección que Jesús le había dicho. Tomás estaba usando precisamente lo que el Señor no quiere que usemos, que es el conocimiento mental, el humanismo, el razonamiento y la lógica. En cambio, lo que deberíamos usar es la dimensión de lo sobrenatural a la que hemos sido llamados y que es la superabundante grandeza de su poder, la fe del corazón y el poder creativo de la palabra. Recuerde que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y así más altos que vuestros caminos son mis pensamientos. Entonces, si partimos de esa premisa de que mis pensamientos y mis caminos son como del cielo a la tierra con respecto a los de ustedes, está hablando de nosotros tenemos que entender que Él las conoce todas, Él sabe todo, Él creó todo. Ahí tenemos. Mira, de repente vemos que Dios hace cosas por nosotros, desde abrirte una puerta de trabajo, desde arreglarte el matrimonio, desde sanarte un enfermo grave. Pero yo me doy cuenta que ahí se ve lo malo que somos, porque no somos agradecidos. Empezamos a disfrutar la bendición. Si me arregló el matrimonio, empiezo a disfrutar. Ya me voy para allá, me voy para acá, me voy para el otro lado. Total, pero el después lo estoy pasando súper bien con mi pareja. Si Dios me lo arregló. ¿Y a dónde están las gracias a Él? ¿Dónde está la fidelidad a Él? ¿Dónde está el decirle gracias, Señor, aquí estoy contigo porque me ayudaste, me arreglaste? ¿Dónde está? ¿Cuánta gente se desaparece? Ni hablar cuando llega, hay gente que llega Navidad, vacaciones y es como que le cambia el chip, es como que se desconecta de Dios. Está en modo vacaciones. Sale del modo reino. ¿Alguien me sigue acá? Recuerda que como son más altos los cielos de la tierra, así son nuestros pensamientos con respecto a Él. En cambio, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza contra esperanza? Él era viejo, tenía 100 años y su mujer era estéril. Esperanza contra esperanza. Él no se quedó pegado. Él dice, sí, mira, yo estoy viejo, me cuesta un poquito tener relaciones, pero también mi mujer ya tiene 90 años, las mujeres de esa edad no tienen guagua, por lo tanto ya más encima, si a eso le agregamos, ella no es fértil. O sea, aquí vemos las dos cosas. Abraham no miró nada de las circunstancias terrenales,
porque él estaba pegado a Dios. Por lo tanto, dijo, es como cuando le pidió al hijo. Después que, estoy adelantándome, tuvo el hijo, ¿se acuerda? El hijo nació, creció y Dios se lo pide. Entonces él dice, partió con el hijo. Imagínense lo que pensó, lo que le costó partir al monte a sacrificar al hijo. Todo el camino se demoraba como 2 días. Yo creo que se fue así. Porque era matar al hijo. Al hijo que le costó tanto tener y Dios se lo pide. Pero aquí vuelve Abraham a descansar en la soberanía de Dios. Porque conocía su espíritu. Dios le dijo, para probarlo, dame a tu hijo. No sé si te pidiera un hijo. Pero él sabía que había una promesa, y aquí quiero llegar, que usted a meterle el dedo en la llaga, en que cuando hay una promesa detrás, esa promesa es la que te tiene que levantar. ¿Cuál es la promesa? En ese hijo van a ser benditas todas las naciones. Entonces, él dijo, si me lo pide, o lo resucita, o me impide que lo mate, porque en él hay una promesa que Dios no la quitó. Él dijo, en ese hijo que vas a tener, bendita todas las naciones. Por lo tanto, si en ese hijo tenía que estar, no lo podía eliminar. Entonces, más allá de lo que Dios quiso hacer, muchas veces tenemos que ver el fondo, el trasfondo. Dios no mata a personas porque es un antojadizo. Él le pidió el hijo para probar su corazón. Porque hay muchos que dicen, aló, Señor, gloria. Pero en cuanto le cambia la película, en el trabajo, en el amor o en lo que sea, no lo vemos más. Mira, Julián dijo algo el domingo pasado, fuimos a predicar a Cerrillo, y soltó algo así de repente, y yo dije, esas palabras que se cruzan, esos remas. Y él dijo, cuando una persona de una iglesia se va porque se ofendió con un hermano, es porque nunca vino por Cristo. Porque acaba de tener problemas siempre. Somos humanos, dijimos, somos oscilantes, estamos aprendiendo, somos juiciosos, nos mandamos con doro, embarrados, somos emocionales. Por lo tanto, si usted se va, es porque nunca vino por Cristo. Porque la gente está en proceso. Y hay algunos que meten la pata de fondo, de verdad, no es mentira. ¿Por qué? Porque nos alinean a lo que Dios es, po. ¿Me entiendes? Y uno tiene que ir recogiendo los pedazos. ¿Aló? Entonces, él creyó, ¿me sigue, iglesia? ¿Me sigue? Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Aquí está. Él creyó en esperanza contra esperanza, y vamos a estar hasta las 3 de la tarde haciendo esto, si no me deja avanzar. Conforme a la palabra que recibió. ¿Qué palabra usted ha recibido acá de lo que vamos a hacer? Si no es para mí, es para todos. ¿Sabe que si se arregla esto, si viene la explosión de crecimiento, muchos van a terminar trabajando para la iglesia? Con sueldos. Entonces, conforme a lo que se le había dicho. ¿Y qué se le dijo? Así será tu descendencia. Sal para acá, sal de la tienda, siempre lo sacó de la comodidad. Él estaba en la carpa, sal de la carpa, mira las estrellas. ¿Podéis contarlas? Sí, bueno, 1, 2, 3. Pero son muchas. Bueno, así, esa es la palabra. Así será tu descendencia. Al otro día esperó que cambiara el día y lo llevó al desierto. Dijo, cuéntate la arena del mar. ¿Podéis contarla? Bueno, así también va a ser. Más o menos te la doy por doble, capicúa. Así va a ser tu descendencia. Entonces, cuando le pide el hijo, él conocía el espíritu del Señor. Sabía que algo estaba él haciendo para él mismo. O lo resucitaba, como dije, o lo dejaba vivo, que es lo que pasó. Cuando iba con el cuchillo, o sea, imagínate la carita del niño, el niño le decía, papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a matar? Uy, que yo imagino que el dolor de corazón que tiene que haber tenido ese hombre. Yo creo que habría escrito 2 Biblias en términos de tamaño en la excusa de cómo no matar al hijo. Claro. O sea, imagínese.
Cuando iba con el cuchillo le tapó los ojos y ahí le dice, momentito, detente, ya vi que tu corazón está. Así será tu descendencia. Y escuche, y no se debilitó la fe. Escuche bien eso porque va a tener trascendencia más rato. Y no se debilitó la fe considerando su cuerpo, que estaba ya, estamos hablando de Romanos 4, 18 al 21. Eso estoy leyendo bíblicamente, no lo que no es lo humano. Así dice la Biblia. Y no se debilitó la fe considerando su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuántos notan la diferencia? Tomás solamente tenía una fe humana natural, que es lo que vemos habitualmente. Es lo más común que vemos en la iglesia. Tomás solamente tenía una fe humana natural, la cual decía, no creeré a menos que siente y vea. Abraham, sin embargo, creyó la palabra sobrenatural de Dios, no considerando su propio cuerpo, o sea, no consideró sus propios sentidos naturales. Mucha gente quiere recibir, quiere tomar o quiere ver las cosas hechas y recién creer. Pero así no funciona. En el reino tienes que creer primero, entonces vas a recibir. Marcos capítulo 11, versículo 24, dice que el recibir viene después de orar. Entonces dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo has recibido al orar y os vendrá. Acuérdense que arreglamos Marcos porque el original dice que lo has recibido. Aquí dice que todo lo que pidieres orando, creéis que lo recibiréis. Pero la palabra original es lo has recibido. Todo lo que estés orando, creed que lo has recibido. ¿Sí? El Señor Jesucristo estaba diciendo, mira, tienes que creer que ya lo tienes antes que lo puedas recibir. Por ejemplo, nosotros no podemos recibir sanidad física sin creer primero que la tenemos. Mientras todos los síntomas y nuestro cuerpo esté gritando, tenemos que tratar de mantenernos firmes y sin fluctuar, como enseñé la semana pasada. Firme y sin fluctuar en la confesión de la palabra, no dejando que se vaya ni a la izquierda, ¿se acuerdan? Ni a la derecha, sino que centralizarse en medio de los ojos y en el corazón. Usted recibió una palabra rema, usted recibió una palabra del Señor y esa palabra no me puede por la circunstancia. ¿Cuál es la palabra rema que recibió Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Así será tu descendencia. Entonces él no miró que tenía 100 años, no miró que su mujer estaba estéril, él miró la palabra y a la palabra le dio vida y empezó a buscarlas al Señor y empezó a darle gracias. Mira, antes que suceda, él le daba gracias. Gracias por lo que vas a hacer. A nosotros nos cambia según la circunstancia. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe, 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, dígalo, no por vista. La fe se contrasta con la vista. La vista y los otros sentidos físicos funcionan con relación a lo que conocen. Se estilan en el mundo, todo lo que se conoce en el mundo físico. La fe, en cambio, funciona con relación a las verdades reveladas en la palabra de Dios. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Cuántos creen eso? Jesús, el Señor, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreo 1. Y Hebreo 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2. En el principio dijo Dios, háganse las luces, háganse esto otro, hágase esto. ¿Quién era el que estaba hablando? El Padre, pero la palabra que salía era Cristo. A ver, pastor, ¿qué dijo? Sí,
Cristo siempre existió. Jesús vino después, fue el que vino a la tierra como hombre. Pero antes de ser hombre estaba Cristo, ya existía la parte espiritual de él, el Hijo de Dios. Él era la palabra, dice la palabra, en el principio Juan, en el principio era la palabra o el verbo. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El 1:14 dice, y vimos la palabra o el verbo caminando en la tierra. Él es el verbo. Por eso que la gente que dice, mira, yo creo en Jesús, pero no en su palabra, porque le escribieron nombre, usted está equivocado, no conoce nada, ni la A ni la C de la palabra. Él es la palabra. Cuando Él dice algo es porque es así. En Él fueron hechos los cielos y la tierra. En Él fueron constituidos el universo, no la tierra, el universo, por la palabra. Él dijo y fue. Entonces cuando te dice algo, hay un poder creativo que se está gestando que a través de la fe nosotros lo bajamos. ¿Cuántos están sintiendo la presencia del Señor? Entonces, no basamos nuestra fe en lo que podemos ver o sentir. ¿Sabe, pastor? No siento que me está llegando la sanidad. Hay gente que quiere ver primero la sanidad, pero no caminan de acuerdo a la sanidad. Porque estamos muy terrenales. ¿Entiende lo que digo? Por eso que hay que acondicionar la mente para funcionar en el mundo espiritual. Cuando yo estoy todos los días con Jesús, todos los días hablando con Él, todos los días viendo su obra, me empiezo a llenar de fe, me empiezo a llenar. Dios opera en mí y mi boca se convierte en una espada de doble filo para fluir en el milagro. Entonces nuestra fe no está basada en lo que podemos ver y sentir, sino en la palabra de Dios. En el reino siempre está el creer primero antes de ver. Por ejemplo, el Salmo 27:13, David dice, hubiera yo desmayado, mire el orden, si no creyere que veré. ¿Lo dice? Ráyalo en su Biblia. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo? Con todas las cargas que tenemos los pastores, con la gente que a veces es desleal, infiel, con la gente que a veces está y te pela, esto mismo que habló de las platas, con todo el carga el jueves, para el viernes tuvimos acá un grupito bien pequeño, limpiando, lavando, pintando, poniendo todo. Se pintó con brocha, hermano, desde arriba para abajo las gomas negras. Se hace tanto. Si no fuera por la visión que Dios ya me puso en mi corazón y dónde vamos a llegar, hubiera desmayado. ¿Qué me mantiene vivo? ¿Cuántas las veces lo he enseñado acá? La visión. La visión de ver lo que Dios ha prometido a ti, a la casa de Dios, a esta casa. Dios ha prometido esta casa que la va a poner por sobre muchas. Y no es una cosa que yo diga solamente, porque pastor que viene, profeta que viene, profetiza lo mismo. Entonces usted ya sabe, más de 5 profetas lo han dicho a distintas latitudes. Incluso el último que vinieron de Nueva York y de Inglaterra, ¿se acuerda? El morenito, el negrito, que le tuvimos que traducir, ¿se acuerda? Dijo lo mismo. Entonces usted tiene que creer, llenarse de la visión, para que cuando vengan las vacas flacas, no se me muera, no se me caiga en depresión de no querer venir más a la iglesia. Con mayor razón tiene que venir, porque aquí es donde se llena de fe para cambiar, dar vuelta a lo que está viviendo. Hubiera yo desmayado, dijo David, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo tengo una visión y no voy a desmayar porque la voy a ver. Voy a ver a mis hijos, voy a ver a mis nietos, voy a ver, no sé. David no vio primero y después creyó. Él creyó primero y entonces vio. Esta misma lección se dio con Jesús y Marta frente a Lázaro, su hermano. Juan capítulo 11, versículo 39-40. Jesús dijo, había muerto. Lázaro había muerto. Por eso, cuando uno se empieza a seguir la trayectoria de Jesús, te das cuenta que es sobrenatural. Él no es terrenal como nosotros. Él está en otra dimensión, pero tú puedes llegar a ser como Él. Seguirlo a Él.
¿Alguien me sigue? Entonces, Jesús dijo, quitar la piedra. ¿Por qué dice el Señor de repente, o acá lo hemos dicho, quite la piedra de su corazón? ¿Por qué? Porque entra la palabra por aquí, golpea la piedra y sale por el otro oído. Entonces dijo, saquen la piedra para que cuando yo hable la palabra no rebote. Escuchen, mire el razonamiento humano. ¿Me sigue? Ya hemos visto varios ejemplos parecidos. Jesús dice, quitar la piedra. Y miren lo que le dice Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, llegue ya. O sea, estaba fuchi. ¿Por qué fuchi? Porque es de 4 días que está muerto, pastor. 4 días, ya llegue ya. ¿Qué fue eso? Razonamiento humano. Se le perdió quién es Él. Él es la resurrección y la vida. Él es la vida. Él es la resurrección. Por lo tanto, le estaba hablando a la resurrección, al poder que hizo los cielos y la tierra. Ella le estaba diciendo algo natural. Es que Él llegue ya. Tiene 4 días de muerto. Está fuchi. Por eso que no quiero que tu problema de falta de trabajo, de problema de empresa, de problemas sin trabajo, de problema de matrimonio, de problemas de esto, de lo otro, te tire para abajo y no creas que Dios puede hacer un cambio. Dios lo puede hacer porque es sobrenatural, es extraordinario, no es como nosotros. No hay cosa pequeña para Él. Levanta tu milagro, vamos, levanta tu milagro. Dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú vas a hacer algo poderoso en mí. Aunque yo no lo vea, aunque las circunstancias sean adversas, yo sé que tú haces algo en mí, en mi familia. Tú vas a traer a mis hijos, tú vas a traer a mis nietos, tú los vas a convertir. No sé, pero tú vas a hacer algo con mi madre, con mi abuela. Tú me vas a abrir esa puerta de trabajo que espero tanto. Aleluya. Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y mire lo que le dice Jesús. No te he dicho que si crees, verás. Si crees, verás. Dile, si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te achiques con lo que tú estás pidiendo. No te achiques con eso que estás esperando. Dios va a hacer algo extraordinario. En otra oportunidad, Mateo capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús le dijo a un padre que tenía un hijo endemoniado y que le pidió ayuda. ¿Me sigue? Jesús le dijo a un padre que tenía un hijo endemoniado que le pidió ayuda. Mira, Señor, ¿puedes orar por mi hijo porque está endemoniado? Y él le dijo, si puedes creer, Jesús le dice, al que cree, ¿qué más? Todo, vamos, dígalo con potencia, con fuerza. Al que cree, todo le es posible. Taládralo en tu corazón y en tu mente. Para el que cree, todo es posible. No mire como humano, no mire circunstancias. Un hombre, mire, a mí me pasa, no sé si a usted le ha pasado a alguno de ustedes. Yo a veces me paro en el mar y veo que el horizonte está tan grande. Y yo digo, Señor, ¿cómo hiciste todo esto? Por ejemplo, miro de repente, ¿cuántos se han quedado así mirando para arriba al cielo? Y uno dice, ¿y cómo es como Superman? Así como, porque él así se fue, po. Cuando resucita, ya murió, le habló, estuvo 500, o sea, lo vieron como 500 personas, habló con los discípulos y dice, ya es necesario, ya les dije todo, ahora yo me voy y ustedes siguen mi tarea. Y dice que lo vieron subir así como vamos a ser raptados nosotros. Nada de lo que hemos visto hacer a él, nosotros no lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Aleluya, aleluya. Si puedes creer, dile, si puedes creer, al que cree, todo, taladro en tu espíritu, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo,
Un acto espiritual. Creo. Pero mira lo que le responde. Pero ayuda a mi incredulidad, o sea, ayuda a mi mente. ¿Dice o no? Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo que es un acto de espiritualidad. Creo. Pero dice, ayuda a mi mente. Porque la mente, uy, Señor, nos juega malas pasadas, porque la mente está muy terrenal, muy intelectual. Todo lo procesa, lo razona, la lógica. Póngame atención. En otra ocasión, Jesús iba de camino para orar por una niña enferma en una ciudad, la hija de Jairo, ¿se acuerda? Una ciudad cercana. Escuche bien, porque esto tiene una tremenda profundidad. Y en cierto momento del caminar de Jesús hacia la casa de Jairo, se acercaron unas personas y le dijeron a quienes estaban con Jesús, o sea, a sus discípulos, díganle a Jesús que ya no necesita venir. Es demasiado tarde. Ella murió. Ese fue el recado. Lo repito. La gente se acercó a las personas que estaban alrededor de Jesús porque Jesús siempre lo rodeaban, por lo tanto le hablaron, como él iba al camino a la casa de Jairo, a esta niña, a orar por ella. Ellos le vienen de vuelta y le dicen, díganle a Jesús que ya no necesita venir y que es demasiado tarde porque ella murió. La Escritura dice que Jesús lo oyó, pero lo ignoró. ¿Aló? Dígalo. Él oyó, pero lo ignoró. Él lo ignoró. A veces para permanecer en fe, póngame atención, usted tiene que ignorar un informe negativo. Tiene que ignorar algo de finanzas. Tiene que ignorar ese informe negativo. ¿Está entendiendo? Ahora, eso no significa que se nieguen los hechos y que actúe como que si no estuviera ahí ese examen. ¿Aló? ¿Me sigue? Lo repito para que no haya confusión. La Escritura dice que Jesús oyó, pero lo ignoró. ¿Amén? A veces para permanecer en fe usted tiene que ignorar un informe negativo. Ahora, eso no significa que se nieguen los hechos y que actúe como si no estuviera el examen ahí. Lo que tiene que hacer simplemente, que a veces para actuar en fe tenemos que apagar la mente. Si usted escucha mucho a los expertos, puede abatirse con sus palabras, con todos los hechos, estadísticas y detalles que pueden hacerte sentir muy derrotado sobre esa enfermedad que te dijeron. Entonces, mire lo que ocurre. En vez de leer el mal informe médico y decírselo a toda la familia, en vez de pasar horas y horas en el Google buscando la información sobre esa enfermedad y de leer sobre cada persona que ha muerto debido a ella, tome el mismo tiempo para buscar a Dios, para declarar su palabra y para darle gracias por lo que va a hacer en este examen. ¡Aleluya! ¿Entiende lo que digo? Lo estoy llevando a usted, lo estoy desafiando a vivir en una atmósfera soberana de poder. No escuchando lo terrenal, no escuchando los exámenes que un letrado, que a lo mejor tiene razón en la enfermedad, en los informes, pero te digo, ¿habrá algo imposible para mí? Te dice Dios, ¿habrá algo imposible para mí? No. Pero ¿qué es lo que nosotros nos pegamos? Hoy me dijeron esto en el médico, por lo tanto, no, ya estoy jodido, estáis fritos, no, ojalá tenéis que hacer varios días de cama. Hermano, la pastora me tiene que retener de repente y retar, porque yo me siento un poco mejor y ya me paro. Ya Dios me empezó a orar y ya me duran nada hasta ahora. No sé mañana porque a lo mejor estoy más viejito. Pero piense usted que cuando se me reventó el pulmón, ¿cuántos sabían que se me reventó un pulmón? Después los dos. ¿Cuál de los dos? Es que hay un chiste así muy bueno, ¿no? Pero no lo voy a contar para no atrasarme. La pastora al tiro me hizo así.
Mire, yo no conocía a Cristo, lo conocía con lo que mi mamá me decía. ¿Se acuerda que ya les conté eso? Jugando a la pelota que me gustaba mucho, ¡pum!, me tuerzo y se me revienta el pulmón. ¿Por qué? Porque se movió la costilla falsa, me pinchó el pulmón, volvió a su estado normal, pero en esa transgresión me pinchó una venita que va a la aorta. Entonces, como nosotros los hombres somos tan malos para ir al médico, se me va a pasar, Perito, se me va a pasar. Me tomé una tinita, me tomé un traguito, seguramente me relajé y aparentemente como que pasó. Pero resulta que siguió goteando la sangre, goteando, y llegó un momento que ya tenía los pulmones llenos de sangre. Por lo tanto, ya empecé a estar cianótico, la respiración no podía hacer esto, hacía hacer esto que hace usted y yo hoy día, tan natural, no se puede hacer cuando tú tienes los pulmones llenos. Me llevaron, qué sé yo, me hicieron una operación, después vieron que se estaba devolviendo el proceso, me volvieron a operar. Mire, Dios me ayudó en qué. Yo no tenía ni ISAPRE. Un mes antes, vino una niña, ¿por qué no se mete acá, qué sé yo? Y, no, si yo no me enfermo nunca. Y la Verito me dijo, no me acuerdo si tú fuiste, pero me dijo, ¿por qué no te metes? Me dijo, ¿por qué no te metes si total es bueno, qué sé yo? Y me metí. Me dio mal, hermano. ¿Por qué? No te cuento, pues la católica fue. Casi me muero cuando me dieron la cuenta. Me dio mal que me cubrió la mitad, a pesar de que un mes atrás más o menos me había metido, nomás, me cubrió la mitad de lo que me salió. Entonces me vino un estrés post-trauma. ¿Cómo voy a pagar esa cuestión? Yo salí un día jueves de la clínica y era tan fuerte la manera de decir cómo voy a hacer esta plata para pagar, a pesar de que la ISAPRE se había portado bien, pero igual era la mitad, pero eran varios millones que tenía que pagar, o no me acuerdo, 1,5 millones, ponte tú, para esa época. Imagínate que en Cristo llevo como 25 años, entonces harto tiempo. Que el viernes salí a trabajar, un postoperatorio que era de 1 mes y medio. Salí a trabajar, trabajé el viernes y el sábado que he hecho, pero pebre. Porque hasta hace unos 5 años atrás, cada cierto tiempo me baja como un dolor en el alma que no lo puedo describir por haber acelerado las cosas. Pero ese fin de semana llegué así a la casa, no sé si se acuerda mi mamá. El día lunes volví otra vez, en la tarde volví jodido, el miércoles, el jueves, el viernes, ya el sábado estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? La visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo pagar eso? Algo en la mente. En ese sentido, visión. Porque Dios siempre estuvo conmigo, porque siempre yo oraba sin conocerlo. Ese es el tema. Siempre le pedía ir, Señor, cúbreme con tu sangre. ¿Cuál es la otra? En tu nombre, Señor, y todo eso que mi mamá me enseñaba de chiquitito, pero que no conocía nada, no entendía muy bien más o menos lo que quería decir. Pero quiero decirte que la visión de pagar eso, porque no sabíamos cómo lo iba a pagar, eso me hizo trabajar, y llegué a un momento que ya, rápido, por eso que me decían, me cuesta entender cuando hay gente que se enferma tanto, me cuesta, porque como yo no me enfermo tanto, o me duran muy poco, tuve que ensancharme para entender eso. Porque de repente también hay gente que es súper así como rollera o drama queen. Pero con Cristo, hoy día que tenemos a Cristo, ya la película es otra. Tenemos al Todopoderoso, al Extraordinario, al Soberano, al Dueño, al Amo, al Señor, al que todo lo puede. Pero mire, ¿se acuerda cuando vivimos una unción de que Dios empezó a poner plata en las cuentas corrientes? Nos llenamos de fe y empezamos a orar y empezamos a declarar milagros creativos en finanzas. Llegaron varios reportes, no estamos hablando de poca plata, 800 lucas, 500 lucas. ¿Y quién me las puso? No sabemos, no se sabe. Dios poniendo ahí. De repente, ¿sabes qué? Hasta una factura llegó, ¿se acuerda a Tierra Santa? Que de años, ¿quién te paga una factura después de eso? Dios. Gracias, Señor. Entonces, en vez de estar mirando, cuando te dé un diagnóstico, en vez de estar mirando a Google y mirando esta enfermedad, no, si yo sé que varios se mueren de esto,
mejor busque toda esa energía y póngale y deposítela para buscar al Dios de la gloria, al Dios que sana. Entonces Jesús deja claro que la fe consiste en creer primero y después en ver, no al revés. Mucha gente con mente natural invierte en este orden y dicen, yo solo creo cuando yo pueda ver. Y esto es un error, dile, es un error, hermano. Porque cuando vemos algo realmente, cuando nosotros realmente vemos algo, ¿para qué ejercer fe si ya lo estamos viendo? En el reino del Espíritu, el tema de la incredulidad es un gran problema para ver resultados. Volviendo al mismo ejemplo del niño endemoniado, el padre se lo había llevado primero a los discípulos. ¿Sabía eso? Jesús, escúcheme, Jesús se había ido al monte. O sea, si queréis más unción, tenéis que subir al monte. ¿Qué le dijo a Elías? ¿Qué estáis haciendo en la cueva? Lamentándote, lavándote las heridas, autoconmiseración. No, sube al monte. Dile de al lado, sube al monte. Sube al monte. Jesús andaba en el monte con Pedro y con Juan. Y estaban los discípulos restantes abajo. Entonces el hombre llevó al hijo endemoniado a sus discípulos. ¿Me sigue? Esto es interesante, muy interesante. Entonces, volviendo al caso, cuando él entró en la casa, dice, sus discípulos le preguntaron aparte al Señor Jesús. Porque vino Jesús, primero lo llevó a los discípulos y no pudieron echarlo fuera. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. No pudieron. Entonces justo viene llegando Jesús, lo sana, le saca los demonios y ya se va el caballero contento con su hijo. Y aquí viene la palabra en Mateo 9, 28 y 29. Cuando Jesús entró a la casa, o él, sus discípulos le preguntaron aparte, así pero calladito, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Ha pasado? ¿Por qué nosotros no pudimos lo que tú haces? ¿Por qué nosotros no lo pudimos hacer? Es una gran incógnita. Nosotros a veces llega un momento que dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque Él lo echó así de una. Y Él les dijo que este género, el de la incredulidad, con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, si usted tiene problemas de incredulidad, sepa que para romper eso, el razonamiento, la lógica, no creo, esa incredulidad humanista se rompe con oración y ayuno. Oración y ayuno. Este género, dijo el Señor Jesús, no sale sino con oración y ayuno. O sea, la incredulidad en realidad es tomar acción en contra de la palabra de Dios. Muchos incluso hablan incredulidad y luego se preguntan ¿por qué no ven resultados? Hay personas que vienen para que le oren por sanidad y cuando se les pregunta si creen que serán sanados o creen que el Señor te va a sanar, contestan, espero que sí, ojalá. Usted entenderá que ya esa sanidad no es. Hablan incredulidad. Decretan mal, hablan mal. ¿Por qué? Porque están más relacionados a lo terrenal. Sí, pues si de esa enfermedad se muere. Sí, que de esa enfermedad no hay vuelta. Hablan y repiten vocabulario chilensi o terrenal. No. Usted tiene que subirse a la atmósfera de Dios y no empezar a ser un profeta de las malas noticias, sino que empezar a declarar las palabras que no son como si fueran. Cambiar. Recuerde que por la fe, la palabra es creer. Recuerde que la fe es por la palabra, es creer que tenemos la respuesta ahora y no en el futuro. Los ojos de la fe ven la respuesta como si ya hubiera sucedido. Por eso que Jesús dijo, gracias te doy, Señor, porque tú me escuchas. Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió después de 4 días, que yede. Si Él es la resurrección, Él puede hacer cambio. Tiene que haberle pegado una sacudida ahí en el espíritu. Se fue el mal olor, cobró vida. ¿Está entendiendo?
Abraham, volviendo a Abraham, porque él es el padre de la fe, es una tremenda enseñanza la de Abraham. Él se negó a aceptar el testimonio de sus sentidos naturales. Estoy terminando. Que sin duda le decían que ya no era posible que él y Sara tuvieran un hijo. Él creyó simplemente la palabra, y dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Está aquí? Entonces aquí se muestra una cosa. ¿En qué estaba enfocada o fundamentada la fe de Abraham? En las promesas de Dios, que es sobrenatural. Fíjese que él no se enfocó en lo natural, ni en lo incorrecto, ni considerando su propio cuerpo, ni sus sentidos naturales, ni en su corazón, ni en su edad, ni en la esterilidad de Sara, sino que él simplemente se aferró a la palabra de Dios, declaró la palabra de Dios y empezó a dar gracias. ¿Entienden lo que digo? Esto es extraordinario. Póngase de pie. ¿A cuánto le interesa este tema? Yo creo que está sabroso, ¿no? Porque estamos entendiendo cómo funciona esto. Y eso no lo puede aprender en la casa, lo aprende en la iglesia. Es importante que hoy día hagamos una declaración y le hablemos a nuestra mente. Porque la mente tiene que estar por debajo del espíritu, no al revés. Si la mente está arriba, va a estar el humanismo dominando y usted no va a ver nunca un milagro. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, y estas señales seguirán? Estas señales seguirán a los, allá atrás, a los que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre harán esto y lo otro, en mi nombre harán milagros, pero tienen que creer. Y ese creer es el que hoy día estamos estableciendo para que la mente no sea, cambie, invierta. Mire, es lo mismo de alguna manera parecido al alma. El alma, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Así quedamos más o menos pero ese orden hay que invertirlo. Cuando recién nacimos, antes de la caída, éramos espíritu, alma y cuerpo. Al revés, espíritu, arriba, alma y cuerpo. El alma, después que cayó el hombre, quedó solamente y en alma y cuerpo. La gente que no tiene a Cristo, aunque usted diga mi mamá, mi papá, mi amigo, tienen solamente alma y cuerpo. Cuando reciben a Cristo, les toca el espíritu y nacen de nuevo. Algo que no estaba, vuelve a nacer. El alma se mueve al mejor postor, está en medio. Si usted está alineado, le sirve al espíritu. Pero si no está alineado, le sirve a la carne. ¿Sí? Me miren con que sigo una explicación. Hermano Wilson, debo felicitarlo a usted y a Gonzalo, están en línea, que el viernes fueron un gran aporte, incluso que se escuchaban más fuerte que los coros, haciéndome subida y todo, para que sepa que lo escuché. Bueno, muy bueno, no bueno, muy bueno. Padre, te damos gracias por esta palabra, pero también le ordenamos a esta mente que se sujete al Espíritu. Vamos, háblale. Alma, sujétate al Espíritu. Todos los pensamientos de tierra, Señor, yo lo empiezo a romper en mí para que no dominen mi ser espiritual. Espíritu Santo, ven y empieza a ayudarme en esto. Señor, lléname y ayúdame a invertir el orden. Señor, yo le quito a la mente la autoridad de sentirse primera. Derribo mis argumentos, mis pensamientos, derribo mis ideas en ese sentido. Señor, abro mi corazón para que el Espíritu Santo sea el que me gobierne, sea el que me guíe. Señor, ven a mi espíritu, invítalo. Señor, ven a mi espíritu y lléname para que yo pueda ver con los ojos de la fe,
pueda ver con los ojos del Espíritu. Señor, necesito crecer, necesito subirme a la dimensión del Espíritu para ver las cosas como son, no como son, sino como deben ser. Señor, taladra esa palabra en mi corazón, de que con la palabra se hicieron los cielos y la tierra, se constituyó el universo por la palabra de Dios que rige para siempre. Que las flores se marchitarán, la tierra pasará, pero la palabra nunca pasará. Señor, invierte el orden en mí. Invierte el orden en mí. En el nombre de Jesús. Invierte el orden. Invierte el orden. Mente, sujétate al Espíritu. Señor, y toma mi mano para entrar en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de la fe, en ese Dios todopoderoso. Señor, revélate a las mentes, revélate a los corazones, para que entendamos que solamente de la mano de Dios y abriendo el intelecto a la fe y al Espíritu, podemos ver cosas extraordinarias. Podemos ver que se cumplen nuestros sueños. Podemos ver que se abre esa puerta de trabajo, que se abre, Señor, ese problema matrimonial, que se abre esa situación con ese niño, que se abre la sanidad de esa enfermedad que es imposible para el mundo, pero para ti lo es, Señor. Ese cáncer es sanado en el nombre de Jesús. Abre, Señor. Abre, Señor, abre, Señor, abre, Señor. Yo te invito que mientras te adoramos, Señor, tú empieces a tocar mi mente, a tocar mi espíritu, a tocar mi corazón. Te invito, vamos, te invito. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre mí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga una atmósfera del cielo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.